se tiene, repito, A más 2B sobre B es igual a B más 2C sobre C. Y esto a su vez es igual a C más 2D sobre D. Lo que voy a hacer a continuación es restar 2 a cada razón. Resto 2, resto 2. Bueno, eso es equivalente a hacer lo siguiente. A más 2B menos 2B sobre B. Y aquí B. Claro, porque este término sería B sobre B, que es 1. Y 1 por 2 es 2. Bueno, aquí lo hago de frente. Sería B más 2C menos 2C sobre C. Y aquí sería C más 2D menos 2D sobre D. Al simplificar cada expresión obtendría, a ver, aquí voy a cancelar 2B, 2B, 2C, 2C, 2D, 2D. Y obtendría a esa B como B es a C y como C es a D. Entonces igual esto a una constante de proporcionalidad K. Luego se me da como dato que A más C sobre A menos C es 3 medios. Bien. Eh, pero de la primera razón obtengo lo siguiente. Obtengo que A va a ser igual a B por K. Después obtengo que bueno, C va a ser igual a D por K. Bien. Ahora, ¿por qué estoy haciendo ese cambio? Estoy haciendo ese cambio pues me dan como dato los términos A y C y se me pide B y D. Entonces lo que tengo que hacer es colocar tanto A como C en función de B y D. Y reemplazar aquí. Entonces tendría lo siguiente. A más C entre A menos C. Eso por dato es 3 medios. Bien, entonces reemplazo con lo anterior. Tendría que A es B por K más C, que es D por K, entre, nuevamente, B por K menos D por K. Y eso es igual a 3 medios. Bien, cancelo las K, cancelo, porque está tanto arriba como abajo, cancelo. Y obtendría B más D sobre B menos D es igual a 3 medios. Voy a trazar una línea para separar esto. Después multiplico en aspa, pues. Obtendría 2b más 2d es igual a 3b menos 3d. 3b lo paso a la izquierda, tendría 5b es igual a ver, un pequeño error. Bien, continuando sería 2d más 3d tendría 5d. Después tengo 3b menos 2b, b. Y se me está pidiendo b sobre d, ¿verdad? Entonces tendría b sobre d sería 5. Pero como se me pide los cuadrados, tendría 5 al cuadrado 25. Porque se me está pidiendo b sobre d al cuadrado. Y esa sería la respuesta para el problema número 11. Problema número 12.
En una proporción geométrica de razón 5 cuartos, la suma de los términos es 45 y la diferencia de los consecuentes es 4. Hay el mayor de los términos de la proporción. Como es una proporción geométrica, escribo A es a B como C es a D, y dice que la constante, mejor dicho, la razón es 5 cuartos. Además, dice la diferencia de los consecuentes es 4. B menos D es 4. Hay el mayor término de la proporción. De esto se ve claramente que C es mayor que D. También se ve que A es mayor que B. Bien, entonces, además, si estoy estableciendo una diferencia entre B y D, se asume que B es mayor que D. Entonces, de inmediato, se deduce que el mayor término es A. Entonces, en sí en el problema se pide hallar A. Para esto voy a usar una propiedad. Para esto voy a usar una propiedad. Voy a restar los antecedentes y lo voy a dividir entre la diferencia de los consecuentes, y esto equivale a la misma constante. Pero nosotros ya sabemos que B menos D es 4, entonces tendría que A menos C es a 4 como 5 es a 4. De inmediato se ve pues que A menos C es 5. Bien, ya tengo A menos C. Una vez hallado A menos C, voy a hacer un pequeño truco para continuar con la resolución de este problema. Bien, tenemos como dato A es a B como C es a D. Entonces aquí se establece una proporción. Lo que voy a hacer es sumarle 1 a ambos miembros. La igualdad se mantiene, pero este 1 equivale a B sobre B y esto equivale a D sobre D. Entonces tendría A más B es a B como C más D es a D. Bien. Pero al hacer esto, a la constante en este caso que es 5 cuartos, también le voy a sumar 1. Entonces tendría, bueno, este 1 equivale a 4 sobre 4, tendría 9 cuartos. Repito, a cada término de esta proporción le sumo 1, a la constante también. Entonces la igualdad se va a mantener. En este caso sería B sobre B, D sobre D, y acá sería 4 sobre 4. Entonces 5 más 4, 9 cuartos. Después voy a usar una de las propiedades que se explicó en clase. La suma de antecedentes y la suma de consecuentes forman una razón equivalente a cualquiera de ellas. Entonces voy a sumar estos antecedentes. A ver, lo que está de color amarillo, estos son los antecedentes y los consecuentes de esta nueva proporción. Procedo a sumar A más B más C más D es a B más D. Bueno, la constante se mantiene, 9 cuartos. Pero por dato, A más B más C más D, dice acá, la suma de los términos es 45. Entonces reemplazo sería 45 es a B más D como 9 es a 4. Para continuar, trazo una línea para hacer la separación respectiva. Bien, de aquí vemos que 9 por 5 me da 45. Entonces B más D será 4 por 5, es decir, B más D es 20. Sí, entonces tengo acá que B más D es 20. Pero también sabemos que la suma de los términos es 45, es decir, A más B más C más D es 45. Pero B más D me da 20. Entonces quiere decir que A más C es... ¿Dónde está B más D? Es
20, a ver, 25. Y sabemos que A menos C por dato es 5. Bien, eso es lo anterior. Y como queremos hallar el valor de A, lo que voy a hacer es restar. Restar estas dos expresiones. Porque al restar, A se va, sería C menos C, tendría 2C, 25 menos 5, 20. Por tanto, C es igual a 10. Bien, que era lo que se nos pedía. Entonces, en resumen, tenemos la proporción geométrica, la constante 5 cuartos. El otro dato es que la diferencia de los consecuentes es 4. Entonces, lo que he hecho es la resta de los antecedentes entre la resta de los consecuentes mantienen la constante de proporcionalidad 5 cuartos. Pero por dato, como b menos d es 4, se deduce que a menos c es 5. Después, vuelvo a trabajar con esta parte, con la proporción. Sumo 1 a cada uno de los términos. Este 1 equivale a b sobre b, este de acá equivale a d sobre d y esto equivale a 4 sobre 4. Opero y obtengo esta relación que estoy señalando. Después uso la propiedad que si sumo los antecedentes y lo divido entre la suma de consecuentes, la constante se mantiene. Pero por dato esta suma es igual a 45. De ahí obtengo que b más d es 9 cuartos. Bien. Y haciendo los cálculos obtengo que b más d es 20. Nuevamente uso la suma. A más b más c más d es 45. Pero como b más d me da 20, a más c tiene que ser 25. Y por la anterior, que tengo a menos c, 5. Entonces lo que voy a hacer acá es proceder a restar ambas expresiones. 25 menos 5, 20. A menos a se va. C menos c me da 2c. C será 10. ¿Por qué? Porque se me pide hallar el mayor de los términos de la proporción, que en este caso es A. Problema número 13. Bueno, en el problema número 13 se tiene A es a C, como C es a D, y eso es igual a la constante de proporcionalidad. Bueno, de acá tengo que A es igual a C por K y C es igual a D por K. Y acá hay un pequeño error. Bueno, acá no es C, sino acá es B. Lo voy a resaltar mejor con rojo. Acá es B. Entonces, también voy a corregir aquí. Tendría, bueno, acá será B, A, B, C, D. Tengo que A es B por acá. Esto es B por acá. Después tengo que C es D por acá. Listo, ya está. Luego tengo que A más 1 sobre B más 3 es igual a C más 2 sobre D más 6. Lo que voy a hacer a continuación es multiplicar en aspa. Al multiplicar en aspa obtendría, a ver, A por D más 6A. Bien, más D más 6 es igual a B por C más 3C más 2B más 6. Está claro que 6 se cancela. Después lo que voy a hacer es colocar todo en función de B y D, usando estas dos expresiones, estas dos que estoy remarcando. A ver, primero al reemplazar obtendría B por K por D más 6A más 6. Pero A es B por K más D igual a B por C. B por C, pero C, ¿qué cosa es? Es D por K.
más 3C, pero C es D por K, más 2B. Bueno, acá también es el reemplazo. En lugar de C estoy colocando D por K, en lugar de A estoy colocando B por K, y en lugar de C, acá estoy colocando D por K. Entonces vemos que también podemos cancelar esto. B de K, BKD es lo mismo. Y al final obtendría 6BK más D es igual a 3DK más 2B. Entonces lo que voy a hacer es pasar 3DK a la izquierda para obtener 6BK menos 3DK igual a 2B menos D. De aquí factorizo 3K. Acá obtendría 2B menos D. Y a la derecha también 2B menos D. Pero como por dato se tiene que 2B menos D es distinto de 0, puedo cancelarlo. Y al cancelar obtendría 3K es igual a 1. Pero como queremos el valor de K, K será un tercio. Que sería la respuesta. Problema número 14. En el problema número 14 dice: calcule la media diferencial de A y B si A es la tercera proporcional de 16 y 24 y B es la cuarta diferencial de 50, 10 y 120. Entonces vamos a hacer este problema por partes. Primero para A. Dice que A es la tercera proporcional de 16 y 24, es decir, 16 es a 24, como 24 es a A. De aquí se deduce que el valor para A es 36. Ahora vamos para B. Dice que B es la cuarta diferencial de 50, 10 y 120. Es decir, 50 menos 10 es igual a 120 menos B. También de aquí se deduce que B es, en este caso acá me da 40, 120 menos B. Bueno, de aquí obtengo que B vale 80. Y que se me pide la cuarta, ya, es la cuarta diferencial de 50. Bien, se me pide ya la media diferencial de A y B. Ahora, la media diferencial de A y B sería la diferencia de ambos. Pues B menos A sería 80 menos 36. Y eso resulta 44. Sería la respuesta para el problema número 14. A ver, verifico 40, 40, 180. Sí, está bien. Problema número 15. Los ángulos internos de un pentágono son proporcionales a 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, pentágono. Un pentágono es el polígono que tiene 5 lados, 5 ángulos internos. Y vamos a recorrer un poco de geometría. La suma de ángulos internos para un pentágono sería igual a 180 por 5, que es el número de lados, menos 2. Y resulta 540 grados. Ahora los ángulos, bueno, tiene 5 ángulos, son proporcionales a 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, 1K, 2K, 3K, 4K, 5K. Bien, me daría 540. Sumo 3, 6, 10, 15K. 15K es 540. Después obtenemos que el valor de K será 540 entre 15 y me va a dar 36 grados. Ahora, se me pide hallar la media diferencial de los dos mayores ángulos internos. Los dos mayores ángulos internos son 4K y 5K. La diferencia sería 5K menos 4K.
y eso es simplemente K, pero como ya sabemos K vale 36, quiere decir que la diferencia es 36 grados. Problema número 16. Se tiene una proporción aritmética continua en la cual la suma de sus cuatro términos es 200 y la diferencia de sus extremos 28. De como respuesta la media geométrica de los extremos. Proporción aritmética continua sería A menos B es igual a B menos C. ¿Qué más? La suma de los cuatro términos es 200, es decir, A más B más C es 400. También se tiene como dato que la diferencia de los extremos es 28, es decir, A menos C 28. De como respuesta la media geométrica de los extremos. Entonces tendría acá A más 2B más C es 400. Pero ya sabemos que la suma de los términos medios, es igual a la suma de los extremos. Entonces tendría que A más C es igual a 2B. O lo puedo ver de esta manera. En lugar de colocar 2B, voy a colocar A más C. Es decir, este 2B equivale a A más C. Tengo el otro A y acá tengo el otro C. Eso es 400. Después tengo 2A más C es igual a 400. Así obtengo que A más C es 200. Y por datos se tiene que A menos C es 28. Bien. Entonces para calcular el valor de A y C vamos a sumar y restar respectivamente. Al sumar tendría que A 200 más 28, 228, mitad 114, tendría valor para A. Y el valor de C es lo que les falta para que me dé 200, es decir, 86. Se me pide hallar la media geométrica de los extremos, es decir, la media geométrica es... Bien, en esta parte se me pide hallar la media geométrica de A y C. La media geométrica es la raíz cuadrada del producto de A y C. Es decir, raíz cuadrada de 114 por 86. Entonces, como esta raíz no es exacta, lo dejamos así. Bien. Vayamos al problema número 17. En una proporción continua, la suma de las razones es 3. Si la media proporcional es 54, hay el cuarto término de dicha proporción. Entonces, como es una proporción continua, tendría lo siguiente. A es a B, como B es a C. Es una proporción continua. También dice que la suma de las razones es 3, es decir, A más B más C, 3. Pero me da como dato que la media proporcional es 54, es decir, en lugar de colocar B, voy a colocar 54. Bien. Hay el cuarto término de dicha proporción. El cuarto término es C, pues. Tengo 1, 2, 3, 4. Ahora, para este caso multiplicamos en A. Tendría A por C más 54 por 54, 54 al cuadrado. Entre 54 por C es igual a 3. Ahora, por la propiedad de proporciones se cumple que el producto de términos extremos es igual al producto de términos medios. Entonces, es decir, A por C es igual a B al cuadrado. Pero como B es 54, reemplazando tendría que A por C es igual a B al cuadrado. Pero como B al cuadrado ya lo tengo, quiere decir que B al cuadrado sería 54 al cuadrado. Más 54 al cuadrado sobre 54C sería igual a 3. Ahora 54 al cuadrado más 54 al cuadrado sería 2 por 54 al cuadrado. Entre 54C sería 3. De aquí vemos claramente que podemos simplificar 54. Entonces me quedaría
A ver, 54 cuadrantes. 54 es simplemente 54. Y tendría lo siguiente. 2 por 54 sobre C, eso es igual a 3. Entonces, haciendo unos cálculos, bueno, 6 sube y 3 baja, tendría por tanto que el valor para C es 36. Problema número 18. Para el problema número 18, me dan esta relación. Para resolver este problema voy a usar una propiedad que voy a enunciar a continuación. A ver, si tengo acá una proporción, por ejemplo, m es a n como x a y, es ahí. De esto se deduce que si yo sumo los sumo los términos de la primera razón, esa la diferencia de los mismos, como la suma de los términos de la segunda razón, esa la diferencia de los mismos. Voy a usar esa propiedad. Bien. Entonces, uso los datos. Dice, si se cumple que a más b es a menos b, como 7 es a 3, ¿no? Y también se tiene que b más c es a b menos c, como 4 es a 3. Entonces voy a usar la propiedad que enuncié hace un momento. A ver, sumo a más b más a menos b. Al sumar obtengo 2a. Y abajo va a ser la diferencia. A más b menos a menos b tendría 2b. Bueno, acá sería 7 más 3, 10. 7 menos 3, 4. Cancelando 2 y 2 tendría que a es a b, simplificando, como 5 es a 2. Ahora para el otro caso. B más C más B menos C obtendría 2B. Para la diferencia B más C menos B menos C obtendría 2C. Igual acá. 4 más 3, 7. 4 menos 3, 1. Luego tendría que B es a C como 7 es a 1. Pero como tengo que vincular AB con BC, voy a hacer lo siguiente. A ver. Acá tengo 7, acá tengo 2, ¿no? El mínimo común de 2 y 7 es 14. Quiere decir que acá multiplico por 7 y abajo también. Y acá multiplico por 2, acá también. Bien. Entonces tendría que A es como 35, B es como 14 y C es como 2. Entonces tendría que A es, como dije, A es como 35, es decir, 35K. B es como 14, es decir, 14K. Y C es como 2, es decir, 2K. Y me dan como dato que la suma es 101. Entonces, la suma es 101. Tendría que A más B más C es 101. Al sumar 35 más 14 más 16 tendría 49, 51K. Después tengo que 101 sobre 51 es K. Y se me pide hallar la media diferencial entre A y C. La media diferencial entre A y C sería, entre A y C, ¿no? Ya, A menos C. Esa es la media diferencial. Pero ¿quién es A? 35K. ¿Quién es C? 2K. Al restar tendría 33K. Bien, pero ¿quién es K? 101 sobre 51. Y como esto no se puede, bueno, no se puede simplificar, a ver, aunque sí se puede simplificar. Acá, tercia 11, tercia 17, entonces tendría 11 por 101 sobre 17. Ahora vayamos al problema número 19. El problema número 19 dice A es la tercera diferencial de 24 y 18. Entonces primero para A es la tercera diferencial de 24 y 18. Es decir, es una proporción aritmética continua. 24 menos 18 es igual a 18 menos A. De aquí obtenemos el valor para A, que es igual a 12.
Ahora vamos para B. Dice que B es la cuarta proporcional de 9, 12 y 18. Es decir, 9 es a 12, como 18 es a B. De aquí obtengo que el valor para B es igual a 24. Ahora vamos para C. C. Ahora dice que C es la media diferencial de 50 y 10. Es decir, 50 menos 10. Estamos corrigiendo esto. C es la media diferencial, ¿verdad? Entonces sería C, como es la media diferencial de 50 y 10, quiere decir que C va a ser la semisuma de 50 y 10. Es decir, C es igual a 50 más 10, 60 entre 2, 30. Bien. Dice, calcule la cuarta proporcional de A, B y C. Es decir, tendría... Ahora, se pide hallar la cuarta proporcional de A y B y C. Es decir, A es a B como C es a X. A vale 12, B vale 24, C 30 y me piden hallar X, que es la cuarta proporcional. Haciendo cálculos obtengo que el valor para X, que es la cuarta proporcional, es igual a 60. Bien, ahora sí, vayamos al último problema. En una proporción aritmética, la suma de sus términos es 62. A ver, A menos B es igual a B. Bueno, no dice que sea continua. Es igual a C menos D. Dice que la suma de sus términos es 62. Es decir, A más B más C más D es igual a 62. El producto de sus términos medios es 240. Es decir, B por D es 240. Dice, haya la suma de cifras del menor valor del tercer término de la proporción. Bien, acá hay una corrección por hacer. Acá era, dice la suma de los términos medios. Bueno, D no es medio. Tendría acá B por C es 240. Bien, pero lo que voy a hacer acá es la propiedad principal de las proporciones aritméticas. La suma de los extremos es igual a la suma de los medios. Es decir, tendría acá B más C más A más D igual a 62. Pero como A más D es igual a B más C, hago el cambio. Y tendría, como la suma de los términos medios es igual a la suma de los términos extremos, en lugar de colocar A más D, coloco B más C. Más el otro B más C tendría 62. Después tendría 2B más C es igual a 62. Y de ahí obtengo que B más C es 31. Marco lo que he obtenido. Entonces tengo que B más C es 31, B por C es 240. Entonces voy a usar un producto notable. B menos C al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC. Es decir, lo que quiero hallar es la diferencia de B y C, porque al hallar la diferencia de B y C voy a hallar tanto B como C. Porque en realidad me están pidiendo el tercer término, y el tercer término en este caso es 1, 2, 3, C. Tengo que hallar C. Pero antes de aplicar este producto notable, voy a usarlo con B más C. Es decir, B más C al cuadrado será 31 al cuadrado. Bien, pero como
acá sería b cuadrado más c cuadrado más 2bc sería igual a 31 al cuadrado. Haciendo cálculos tendría que b cuadrado más c cuadrado más 2bc, pero bc vale 240, por 2 sería 480, igual a 31 al cuadrado, que es 961. Así tendría que b cuadrado más c cuadrado es igual a 481. Y es esta última expresión que voy a aplicar en la diferencia. Aquí tendría b menos c al cuadrado sería b cuadrado más c cuadrado, pero b cuadrado más c cuadrado es 481 menos 2b por c, pero b por c 240. Haciendo cálculos obtendría 481 menos 480 igual a 1, es decir, b menos c al cuadrado es 1, y eso a su vez indica que b menos c es 1. Para terminar, sabemos que b más c es igual a 31. Lo que voy a hacer a continuación es sumar estas dos expresiones, pero como me están pidiendo en este caso c, porque tenemos que hallar c, no voy a sumar, sino voy a proceder a restar de abajo hacia arriba, y así obtendría, a ver, 31 menos 1, 30, c menos c, 2c, bueno, obviamente b menos b, 0, y así obtendría que el valor para c es igual a 15, que sería la respuesta para el problema número 20.